Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios suele ser desconcertante para llevar a cabo su plan de salvación. Hay personas a las cuales nosotros les confiaremos una misión importante. Dios sabe ver más allá de las apariencias y pone sus ojos en aquellos que el mundo tiene por pequeños. Desde esa pequeñez, Dios obrará. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta segunda semana del tiempo ordinario. Preparamos nuestro corazón en este caminar hacia la santidad. Por eso lo primero que hacemos es pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Ore por Yahu bereko yande yara, ore por Yahu bereko yande yara, ore por Yahu bereko Jesucristo, ore por Yahu bereko Jesucristo, ore por Yahu bereko yande yara, ore por Yahu bereko yande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo le he rechazado para que no reine más sobre Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé
el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió: ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Pero el Señor replicó: Llevarás contigo una ternera y dirás: Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados y le dijeron: ¿Vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a éste ha elegido el Señor. Luego hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a éste ha elegido el Señor. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontré a David, mi servidor. Encontré a David, mi servidor. Tú hablaste una vez en una visión y dijiste a tus amigos: impuse la corona a un valiente, exalté a un guerrero del pueblo. Encontré a David, mi servidor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga poderoso. Encontré a David, mi servidor. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Yo lo constituiré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Encontré a David, mi servidor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, hoy la palabra de Dios, estamos continuando con San Marcos, el primer evangelista que nos narra. Es bien conciso, pero al mismo tiempo es de película, ¿verdad? Como nos va presentando a un Jesús que entra en controversia. Las controversias de Jesús con la sociedad, con la religión, con las costumbres, con todo aquello, queridos amigos, aquello que nos esclaviza. A nosotros nos cuesta una reflexión profunda filosófica, porque ñandego enseguida, ñande fanático y tere, ñandero huira cuse enseguida moe, ñandente moe la ¿verdad? Porque se nota que cada uno de nosotros lee, ¿verdad?, la historia de acuerdo a cómo le aprieta el zapato, ¿verdad? Cada uno sabe entonces su situación. Pero yo eso me doy cuenta, ¿verdad? Hay con algunos que no se puede hablar, ¿verdad? Porque ya están con un esquema. Y va a ir a Moyepe, Chupenguara y Pona. Entonces es difícil, ¿verdad? Hay corrupciones, ¿verdad? Pero te hablan, no, pero en realidad esa gente luego es así. O sea, siempre ya yujú, los otros fuera. Jalañandella y Apoa, entonces siempre es algo, ¿verdad? Que supuestamente todo está bien, ¿verdad? Ciertamente que no es fácil, ¿verdad? Porque aquí también es cierto, algunas veces no podemos también decir que simplemente el que está sufriendo sufre porque una injusticia está sobre él, sino que puede ser que él mismo está también haciendo una injusticia y él mismo entonces está cayendo con el peso de sus mismas acciones. Yo, por ejemplo, recuerdo a la Buen Pastor, Beajaila, Tacumbube, y viste, uno entra al país, y todo, por todas partes, país. Después vos hablas, algunos se quieren confesar, todo lo que vos quieras, pero después es difícil, ¿verdad? O sea, yo me quedaba y decía, bueno, este tipo, qué inocente que es, ¿por qué está aquí, verdad? Porque todos te pintan la maravilla, ¿verdad? Claro, yo no puedo juzgar tampoco, ¿verdad? Porque pienso que también me hablan de conciencia, ¿verdad? De conciencia. Pero como diciendo, y esa mina la hace caso, y puede ser también. Me metieron aquí, estoy aquí, puede ser que sea cierto. O sea, todos se te presentan, todos son mansos corderitos, ¿verdad? Como estoy diciendo, no quiero juzgar porque también nuestra realidad de justicia hay mucho de eso, es cierto, también. Pero ¿cómo llegamos a saber, verdad? Entonces es ahí donde el Señor nos está hoy hincando y metiendo el dedo en la llaga. Cómo nosotros nos preocupamos verdaderamente para que las cosas funcionen bien, para que nuestra comunidad funcione bien. Y cuando hablamos de una comunidad, hablamos de todos los estamentos, de todas las instituciones. Por fin, hace poco, bueno, espero que se haya hecho un poco de orden y disciplina ahí, que los clanes, que esto, que aquello, ¿verdad? Ciertamente que yo por lo menos no es que puedo opinar mucho, pero sí veo muchas cosas tan negativas y de dónde vienen todos esos poderes, ¿verdad? Todos esos males. Y bueno, espero que los que están haciendo, o los que tendrían que hacer su trabajo en serio, lo hagan en serio. Y así entonces todo el mundo ya llevó peteta, pero esto es cuando se ve el fruto. Pero espero, rezo y pido que verdaderamente también no sean venganzas, que no sean represalias y que no sean simplemente también formas, ¿verdad?, de querer sacar al enemigo para ahora ubicarme yo.
¿entienden? Como les dije en otra oportunidad, porque a mí ahí y vengo las preocupaciones. Y claro, porque viene en un sentido de confesión, entonces es cierto, uno no puede estar ahí divulgando que esto, pea ley pecado, pea amor, pea, etc. Pero uno se da cuenta, ¿verdad? Y mira que hace muchos gobiernos ya hemos pasado, muchos gobiernos, y en todos los gobiernos la misma cosa. Pero yupía, entonces enseguida algunos ya al freezer, pea ya ricuámana. Algunos gatos antes, luego, cuando hay las campañas de votación, yo que Guillermo vino porque, no, la peor ganaron, la peor llovido, jamás freezer, y los perros ya pama. Entonces, queridos hermanos, esa no tendría que ser la forma de organización, ¿verdad?, de nuestra nación. No tendría que ser. Eso es inhumano, ¿verdad? Pero entonces tiene que aquí prevalecer la institucionalidad. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Porque cuando nosotros queremos ir contra aquello, contracorriente, vea la contracorriente, aquí está haciendo contracorriente Jesús. Está haciendo algo que ellos dicen, no, vamos a quedarnos con las leyes. Ustedes no pueden arrancar la espiga y comer, eso no se hace en el sábado. Pero después Jesús, ¿verdad?, hace esta frase tan interesante. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Bueno, y así todas estas cositas que nos tienen que entusiasmar a nosotros a entender que poco a poco tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, pero siempre hacia el bien. Tenemos que cambiar, pero después nos vamos hacia atrás como el cangrejo. Allá por la idea. No, queridos hermanos, solo cuando estamos convencidos de Dios. Jesús, si cambia aquí la ley, te está diciendo, porque el sábado está para el hombre, es decir, hay que buscar al hombre, salvar al hombre, la dignidad del hombre, la comunidad. Ya hago la ya salvana. Y no es también para que yo cambie una ley donde yo ahora voy a hacer lo que yo quiero e incluso le voy a pisotear al otro. Entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Eso no es evangelio entonces. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia porque está y esto significa sobre todo conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que en la tarea evangelizadora priorice siempre las necesidades concretas de las personas y de los pueblos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que asistan a los pobres y luchen contra el hambre que impera en nuestra sociedad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que sean santuarios de la vida, donde se respetan a las personas por su dignidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Descubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte
con todo nuestro amor, esto que somos, que te daremos, y todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor.